sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Bueno, estamos aquí en la mesa de Pulso Federal, un martes más, cuarto programa de Pulso Federal. Bueno, vamos a saludar al equipo, por supuesto. Primero voy a saludar, porque siempre me dice nuestra compañera Anair, saludar al operador. El operador es el hombre importante. Martín, gracias por todo lo que haces. Previamente, durante el programa y posteriormente. Doctor Juan Buglione, ¿cómo le va? Me va muy bien, cada vez que los veo a ustedes y pienso en la audiencia, me va muy bien. Así que estoy contento y con ganas de participar. Bueno, aparte tenemos tantos temas, tantos títulos hay. Doctor Cuartango, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Acabo de recibir un WhatsApp que me da cuenta de que la justicia laboral dictó una medida precautoria suspendiendo el acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, trasladando la competencia del fuero laboral. Ah, bueno. Importante noticia, ¿no? No leí todavía el fallo, simplemente leí la parte resolutiva. El título, digamos. Exactamente. Bueno, será para analizarlo hoy o el próximo programa, ¿no? Tenemos un entrevistado bien. A última hora que puede ser idóneo para eso. Bien. Y vamos a saludarla a ella, aunque no esté presente. Es como el sol siempre está, ¿no? Siempre está y no se puede tapar con las manos. Exactamente. Nair Villanueva hoy por cuestiones laborales no pudo estar con nosotros, pero sí estando. Y tal vez se conecte, tal vez si puede se conecta por Zoom. Así que estamos comenzando Pulso Federal, cuarto programa consecutivo y no es poca cosa. Hoy tenemos varios invitados por Zoom, incluso en piso. Pero podemos comenzar, yo digo títulos, ¿no? Porque la verdad que hoy fue una jornada a la mañana temprano con la expresidenta yendo a hacer una declaración testimonial, ¿puede ser? ¿No? ¿Una declaración? Indagatoria, no soy abogado por eso. Donde, bueno, dijo tantísimas cosas con una seguridad y una certeza bárbara. Ustedes son abogados, yo no voy a meterme en el tema ese. Pero digo, es un tema nacional profundo, ¿no? Sí, es un tema nacional profundo, como bien decís, y de gravitación en el escenario político actual. Llamó la atención, por lo menos para mí, no solo la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, sino también las declaraciones del jefe de gabinete de Kicillof, hablando en favor de Cristina de manera contundente en la conferencia de prensa de hoy, lo que también abre un paraguas muy grande de análisis con relación a esa
declaración de hoy. Pero bueno, sí, el hecho concreto es que fue a declarar. Yo por supuesto, no soy profesional, pero digo, desde la vista de un militante, que tengo algunas diferencias metodológicas más que nada, pero es brillante como estadista, habló con una contundencia, una claridad, y dejó en claro que acá hay algo que no es justicia, por lo menos lo que ella declaró, y con la cantidad de pruebas que por lo menos, no sé si las mostró, pero sí las dijo in voce, ¿no, doctor? Yo estoy de acuerdo con que hay una doble vara, por lo menos, para juzgar a los militantes del campo popular y también a los militantes del otro campo. Por ejemplo, al presidente Macri lo absolvieron de todas las causas en las cuales fue imputado y sin llamarlo ni siquiera declaración. Y también está muy en el juego el tema del caso Libra, en el cual está involucrado el actual presidente. El caso Libra, yo lo iba a tocar ahora como segundo título. Todo lo que apareció entre el viernes pasado y ayer es impresionante. Yo no sé si hay pruebas más contundentes que esas. Yo lo leo mucho al Conadamón, que tiene información, y otros periodistas. Coinciden, por supuesto, la mayoría coincide, ¿no? Pero realmente es muy claro lo que está pasando con esto. Las cosas que dice el presidente dice algunas cosas que realmente no tienen ni pie ni cabeza. El otro día dijo: yo soy el presidente más sionista del mundo. La verdad, sinceramente, hay cosas que te avergüenzan como argentino tener un presidente así, ¿no? Pero bueno, digo, me parece a mí... Todas las declaraciones son lamentables, pero me gustaría agregar un dato más en esta causa, o en este tema, que es un tema complejo, donde el común de la gente, la ciudadanía, no tiene claro ni siquiera qué es esto de las criptomonedas, ¿no? La mayoría de las personas, entre las que me incluyo, tenemos un ingreso para ir a hacer cosas cotidianas, a la verdulería, a la carnicería, algún viaje, sí, claro. Cuando se puede hacer un viaje. Entonces, el sistema se ha encargado de que este tema permanezca en una nebulosa muy grande. El común de la gente no tiene ni idea de lo que es la criptomoneda. Se ha ido informando, ha ido leyendo, pero tampoco es un tema que golpea a las personas de manera contundente. Y voy a contar algo que es lo siguiente. En una empresa en la que trabajé durante 23 años, una empresa que distribuía agua potable y cloacas en Pilar, Derqui y Tortuguitas, después hacíamos una encuesta por mes. El tema de la corrupción aparecía muy atrás. Los temas que preocupaban a las personas eran otros, los de la vida cotidiana, ¿no? El tema de la corrupción aparecía muy atrás. Después los medios hegemónicos se encargaron de batallar sobre ese tema de manera permanente y han logrado de alguna manera instalar la idea de la corrupción, principalmente en el gobierno de Cristina y en la figura de Cristina. Pero bueno, el hecho de que el tema no sea conocido por la gran mayoría agrega una dificultad más para esclarecer esto. Ojalá en la causa se esclarezca. Eso es lo que quería decir. Sí, yo digo, me parece que técnicamente a lo mejor no estamos muchos de nosotros capacitados para entender bien a fondo lo que es la criptomoneda, ¿no? Pero hay una palabra que se ve en todos lados: estafa. Una palabra que dicen los medios: estafa. Y evidentemente hubo una estafa, más allá de lo que es técnicamente la criptomoneda. Tenemos ya el primer invitado, ¿no? El primer invitado, ¿eh? ¿Ya está conectado? Lo presentamos entonces. Luis Cherbo. Luis Cherbo se desempeña principalmente como consultor económico y político y analista de temas históricos y de actualidad de Argentina. Hola Luis, Daniel Ferro, Cacho Guartango
y el doctor Buglione, te decimos bienvenido, buenas tardes, y esto es Pulso Federal. Muy amable, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, por favor. Te dejo al doctor Guaratango que arranque con la primera pregunta. Hola Luis, hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy amables. ¿Se escucha bien? Con estas actividades. Perfecto. Ah, bien. No, te habíamos convocado para que vos pusieras unas palabras y te formuláramos luego una pregunta sobre el tema de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, ¿no? Sí, estamos pasando un momento muy crítico. Recién hace horas renunció el director de políticas antiterroristas de Estados Unidos. O sea, el que le dijo, vayan que se termina en una semana, bueno, ese renunció hace un ratito. Es decir, han creído o se han informado con todos los medios que tienen el número 1 del mundo en espías, en CIA, en no CIA y toda esa historia, le han informado mal al hombre, y esto no terminó en 2 días, ni en 3 días, ni en 4 días. Es decir, es una situación de desconocimiento total de lo que es la realidad de Medio Oriente, sobre todo de un grupo de tribus que tienen origen desde los hijos de Noé. Es decir, los 3 hijos de Noé tienen descendencia en Persia. Es largo de explicar y no es el momento, pero es decir, estamos hablando de una civilización guerrera con ciertos elementos son básicos para entender que ellos vienen desde el primer fundamentalismo religioso monoteísta, en los cuales solamente conocían el bien y el mal, ninguna otra cosa en el medio. Desde esa concepción hasta hoy, hasta venerar a los mártires, y saber de que esos mártires son el camino a seguir, tienen toda una filosofía de vida distinta en la cual esos enfrentamientos entre tribus han guerreado desde aquella época. Hay un tema que se le ha escapado a muchos analistas del mundo, pero cuando se forma Persia, ellos invaden a los medos y a Babilonia. Babilonia tenía el símbolo máximo de las 7 lámparas de Israel, porque habían tomado prisionero a la mayoría del pueblo de Israel, y Persia fue quien liberó y entregó ese símbolo de Israel, y Israel siguió su camino. Es decir, fíjense en la dicotomía de estos hechos y estos eventos a hoy, lo que Estados Unidos, un país que tiene ahora el 4 de junio cumple 250 años, de los cuales conoció la paz solamente en 15 años. El resto ha estado en guerra con distintos países, con distintas cuestiones. Entonces, es otra visión del mundo. Ellos se creen policías del mundo, se creen los gendarmes del mundo, y una visión que hoy hablaba con un amigo en común y analizábamos esto con Axel Kicillof, y analizábamos esto, que la base de la diplomacia es el buen modo, las buenas costumbres, el don de gente. Yo le hacía referencia a que para mí, en la conversación que tuvimos hoy, el hecho cúlmine de San Martín fue la diplomacia que hizo con los pueblos originarios, que le permitieron, siendo gobernador de Mendoza, unificar esos pueblos originarios que lo permitieron hacer el cruce a los Andes. Y Axel también me hacía referencia a lo que él cree, que dice que el trabajo que hizo en la diplomacia, una vez puesto en Europa,
posterior a la independencia de Argentina, Chile y Perú, fue fantástico también. Y me mandó algunos artículos al referente a eso. Es decir, pero siempre estamos hablando de un tipo simpático, un tipo agradable, que pelaba la guitarra y cantaba y tomaba un mate y comía un asado. Ese era San Martín, donde era bienvenido en las tertulias y el modo de cómo conquista Perú también. Entonces, como contraprestación de eso, tengo que decirle el mal modo que tuvo Trump para con Europa. Y este fin de semana se lo cobraron. ¿En qué se lo cobraron? En que a todos los países, menos Argentina, que ofreció su flota, no sé cuál, pero le ofreció la flota, el resto de los países invitados que fueron de Europa le negaron ir al estrecho de Hormuz para ser custodios de ese estrecho. Entonces la dinámica de los eventos, de los hechos, de tierras que nosotros poco conocemos, y culturas que están mucho más complejas de lo que hoy nos indica la vida para el mundo occidental, y se encuentran ellos y nos encontramos todos con esta novedad de algo que nos vendieron que se terminaba en 2 días a seguir en el tiempo, con final abierto en cuanto a las consecuencias humanas, las consecuencias económicas. Les quiero dar un dato. Esa parte del Golfo saca el agua del mar y la hace potable. Hoy el negocio en esa zona del mar es de 8.900 millones de dólares al año. Este año ya tiene una perspectiva de 10.000 millones y para el año 31 de 18.000 millones de dólares. Ese negocio es el que Irak ha bombardeado a lo largo y a lo ancho de la periferia de Arabia, Omán, etcétera, donde tienen un gran desarrollo de esta temática. Se cree que si esto sigue así, va a haber consecuencias directas en la economía. Por ejemplo, en la economía mundial, donde el petróleo va a aumentar hasta un 30% del valor actual. Otra consecuencia es la hambruna en muchos sectores de África y de Asia, que se creen que puede llegar a 45 millones de personas más en hambruna. Luis, además hay un dato importante. El cierre del estrecho de Hormuz afecta el comercio petrolero, pero además como un efecto dominó afecta todo el comercio mundial, porque, como vos muy bien dijiste, implica aumento considerable en los alimentos y en todos los productos, ¿no? Exactamente. Turquía debe tener ahora unos 18 barcos para salir y que no puede salir del estrecho, por el estrecho. Es decir, todo esto es consecuencia de un malestar en el comercio mundial, donde, bueno, Estados Unidos ya está con algunos problemas de abastecimiento en algunas regiones de Estados Unidos. Hay compra, bueno, creo que está el galón está alrededor de $4, una cosa así. Es decir, que está $1 y pico el litro. Es decir, y para los americanos el tema del combustible es ferozmente importante para el desarrollo de su economía interna. Y es definitorio en las elecciones internas del país, me parece. Bueno, el gran problema que tiene en este momento Trump es que todas las elecciones que ha habido ahora internas le ha cedido desfavorable. Y en noviembre está la madre de todas las batallas porque está a pocos votos de que le pidan un juicio político. Entonces, las consecuencias para él son importantísimas. Por eso está intentando ahora acelerar el proceso de destitución del gobierno cubano en pos de una negociación que sea por lo menos agradable para parte del pueblo americano, ¿no es cierto?, sobre todo el sur. Pero me parece que es un campeonato de vivos, porque, por ejemplo, he visto que ya Cuba ayer mandó unas aprobaciones
para permitir que haya inversiones de cubanos que viven en el extranjero dentro de Cuba. O sea, es muy probable que ya haya grupos de poder económicos en los cuales impidan una avalancha de eventos que terminen mal, sino que va a haber seguramente una transición bastante más prolija de la que nosotros nos imaginamos. Luis, una consulta. Declaraciones que hizo el presidente Trump, decía más o menos, yo me meto en el país del mundo que quiero. Lo dijo de una manera soberbia. Esta acción que él hizo de generar una guerra en Medio Oriente, lo hizo, a ver, ¿está estratégicamente pensado o el hombre se largó porque se largó y no sabe lo que tiene Irán? Porque Irán, dicen, en 2 o 3 días le ganamos, Irán está tirando cada vez más bombas y tiene hasta ojivas nucleares, me parece, ¿no? Me parece que como que se tiró a la pileta y no sabía si había agua o no. Me hace acordar mucho a lo que gobierna acá. Los motivos que lo llevaron a eso los desconozco, honestamente. Sí sé que la influencia de Netanyahu a el gobierno de Trump es mucha, sobre todo los grandes grupos económicos de Israel en Nueva York, en Washington, que los tienen, son muchos. Hay negocios cruzados, que vos calculás que Gaza ha sido un genocidio. Terrible. Ha sido un terrorismo de personas, dicho por el Papa, dicho por el anterior Papa, dicho por las Naciones Unidas, dicho por... bueno, ahora han hecho un ente, Suecia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Holanda, de pacificación, pero se niegan a tratar con Israel. Excluyen de esta negociación a Israel por genocidio. Es decir, entonces, a lo mejor el negocio que ellos se imaginaban era la reconstrucción de Gaza, puede ser. Otra cosa que están intentando hacer ahora, si alguien conoce esa región del mundo, sabrá que Libia debe ser uno de los países más lindos y de mejor gente que hay en el mundo, y la están atacando también como atacaron Gaza, con la excusa del Hezbollah, que tienen bases y demás. Este fin de semana atacaron hospitales, clínicas, ambulancias, contra la Convención de Ginebra. Es porque dicen que en esas ambulancias participaban gente de Hezbollah o se trasladaban. Bueno, Tel Aviv también está bastante bombardeada, ¿eh? Tel Aviv, por lo menos anoche, Tel Aviv, anoche y antes de anoche, muchos civiles murieron ahí también, ¿no? Exactamente, se sigue respetando Jerusalén por cuestiones religiosas, pero tampoco se sabe hasta cuándo, es decir, entonces es realmente un conflicto que a esta hora va a ser mucho más complejo de lo habitual, pero ninguna sociedad aguanta lo mismo. Es decir, una sociedad, por eso hacía la salvedad de que estamos hablando de una civilización de 5.000 años. Pero hay otras sociedades que hay que ver cuánto aguantan que vengan los féretros, que los chicos chiquitos se tiren arriba del féretro del padre, que lloren, las viudas, etcétera, etcétera. Hablo de la sociedad americana, pero también hablo de la sociedad israelita. ¿Por qué? Porque ya llevan, según dicen, 1.800 soldados fallecidos, más la cantidad de civiles que nunca la vamos a saber, porque ellos son escondedores por una cuestión de seguridad nacional de esos datos. Yo estoy seguro que van a ser conocidos dentro de mucho tiempo. Entonces hay que ver cómo la sociedad reacciona ante esos eventos. Claro. No, yo digo ahí, perdón, vos. No, está bien. No. No, rescato, hola Luis, rescato esta última apreciación tuya con relación a la llegada de cadáveres envueltos en la bandera norteamericana a Norteamérica. Ya sabemos lo que pasó en su momento con Vietnam, y ahora se repite de alguna manera, ya se empiezan a ver aviones de los grandes, tipo Fokker, digamos,
del cual bajan cajones con muertos norteamericanos. La sociedad norteamericana no está muy predispuesta a ese tipo de situaciones. O sea que yo creo que para el presidente Trump esto es un problema verdaderamente importante, sobre todo a la luz de las elecciones que tiene a cortísimo plazo. Totalmente. Vos fíjate que uno se nutre de distintas fuentes, pero los americanos contaron los cadáveres los primeros 3 días. Según ellos, los primeros 3 días murieron 590 personas, soldados americanos. Claro, ya dejaron de contar. Hay que ver esto, pero sí tiene un factor en el pueblo donde llega el individuo, donde llega el féretro, en la sociedad pequeña de Estados Unidos. Eso electoralmente, ¿qué costo va a tener? Me parece que va a ser muy alto. Y en cuanto a la sociedad israelita, también va a tener consecuencias, porque no es que el 90% de la gente piensa como Netanyahu o como sus ministros, es decir, tiene una rivalidad histórica donde hay gente que sigue creyendo en la paz. Desde Shimon Peres para aquí hay una red de personas que hoy son minoría en el Parlamento israelí, pero piensa en la convivencia, en la paz, en la aceptación de Palestina, etcétera, etcétera, que creo que es un debate que se van a tener que dar. Bueno, Luis, muchas gracias por haber compartido con nosotros el espacio Pulso Federal. Volveremos a convocarte, esperemos que no sea como una guerra, sino por otro tema un poco menos duro, ¿no? La verdad que también está ese rumor, esa noticia que vendrían muchos israelíes acá a la Patagonia, producto de esta guerra. Pero bueno, son cosas que se dicen ahí en el éter, quedan en el éter o en un papel. Pero bueno, esperemos que... Generoso, una constitución generosa, que cualquier persona de bien que venga a este país está bienvenida, ¿no es cierto? Es base de nuestra idiosincrasia. Lo que yo creo que sí es grave es el juego que está haciendo maléfico, que está haciendo Milei, y que va a tener consecuencias para el país necesariamente. Total. Por eso lo dije. El hecho de que diga pasaron una línea roja, significa algo no bueno para Argentina, algo desagradable. Yo creo que la comunidad islámica sabe que no toda la Argentina piensa como Milei. Aparte, bueno, yo la verdad que a Milei lo conocí en los grupos, te acordarás que participó Cacho económico con la campaña de Scioli en el 2015. Él ahí me lo presenta Guillermo Franco. Me toca el hombro, me dice, te lo dejo, presentalo, qué sé yo. O sea, en los 8 meses que participamos de esa campaña, de esos trabajos, nunca imaginé que iba a ser un hombre simpático con Israel. Ahora, ¿qué le pasó de aquel momento a hoy? Y aparte dijo, que no lo sé. Soy el presidente más sionista del mundo, dijo el otro día, creo que en España fue. La verdad que, bueno, sí. Una locura. Así que, por eso, es un juego muy malo que está haciendo para el país. Lo de que es personal de él, pero está haciendo un daño enorme al país, que va a tener que reconstituirse en el tema internacional rápidamente, una vez que el nuevo gobierno asuma, que Dios quiera en el 27 sea justicialista. Bien. Luis, muchas gracias por haber compartido el aire con nosotros y volveremos a hablar. Gracias, Luis. Gracias Luis Cherbo, analista internacional, estuvo aquí en Pulso Federal. Por favor, no me hagas más los soles. Por favor, yo
tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Tan mal, me tratas tan bien. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo, de acuerdo. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Estamos volviendo. Estábamos charlando de cosas de Rosario, de cosas de La Plata, ¿no? Pero bueno, nuestro primer invitado en piso, Pepe Lojo. Bienvenido, Pepe, gracias por compartir el aire con nosotros. No, aquí muchas en gracias. Pulso Muchas Federal. gracias por la invitación. Pepe es José María Lojo. Vamos a decirle José María porque Pepe es para los amigos, ¿no? José María Lojo es platense. Platense lo vamos a explicar. Sí. 3 meses no. Sí. Bueno. Por adopción. Claro, exactamente. Ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, presidente del Consejo Portuario Argentino, presidente del Puerto de La Plata entre el 2021 y 2025, integrante de la Comisión Asesora por el Canal de Magdalena de la provincia de Buenos Aires y una larga trayectoria en ámbito privado y además integra la conducción del partido Frente Grande. ¿Te queda tiempo para dormir? Sí, me la rebusco. Tengo la suerte que me duermo cuando puedo. Bueno, yo voy a entrar en una pregunta fuertísima. ¿Platense o rosarino? No, a ver, yo soy platense. Nací en Rosario, Bien, claro, circunstancialmente, pero la verdad es que viví 3 meses en Rosario en toda mi vida. El resto del tiempo estuve siempre recado en La Plata, estudié en La Plata
viví la zanja, las ranas y los suburbios de la ciudad de La Plata durante toda mi infancia. Fui al colegio primario, secundario, público de la ciudad de La Plata y universidad pública de la ciudad de La Plata. La verdad que sería muy deshonesto de mi parte identificarme en otro lugar. Yo lo digo, sí, que tengo mi parentela en Rosario, digamos, tías, primos, pero no, soy platense. O sea que a los 3 meses dijiste, me voy de Rosario, agarraste la valija. Te tomaste el tren, que en ese momento había tren en todo el país. Sí. Había tren en todo el país, gracias a Dios, y te viniste a La Plata. Nos instalamos, sí. Bueno, y ahí arrancó una carrera, digamos, profesional, política, y sigue esa carrera, esa vocación más que nada, ¿no? Yo digo, cuando uno hace política por vocación, es política sincera, honesta. Sí, a mí me entró el germen del patriotismo, de un país de todos, el germen de la igualdad, de buscar que todos tengan acceso a todo, el germen de que esas cosas no se consiguen si no se luchan. Y bueno, eso quizás por ascendencia familiar, pero también por circunstancias de vida. Bueno, yo soy bachiller del Colegio Nacional, promoción 1976. Oh. Eso ya te marca una pauta de los años que me tocaron ir tomando conciencia de lo que era la política, ¿no? ¿Colegio Nacional de Buenos Aires o de La Plata? La Plata. Ah, claro. Justo yo también del 62. Ah, bien. Bueno, no marcaste el camino. No vamos a decir las edades, ustedes mismos ya hagan la cuenta. Pero bueno, ¿qué es el Canal Magdalena para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina? Bueno, ¿a qué hora termina el programa? Bueno, no, pero podemos seguir. Hasta acá lo podemos seguir, operador, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis. Porque se habla mucho de este tema. Bueno, yo creo que invito al público a que busque material sobre el tema, que lo profundice, que no nos quedemos con esta descripción somera, pero ya tratar de ser muy sintético. Por empezar, es importante saber que la navegación y los puertos es una circunstancia estratégica para el desarrollo de un país, de cualquier país, y de este país, si queremos ser un país, mucho más, porque dependemos muchísimo de los negocios de exportación e importación que hagamos y del movimiento de cargas por la vía más económica, sustentable que existe. Tener en cuenta que lo que sale mover una tonelada por agua, sale 70 veces más moverla por camión. O sea, la diferencia es inaudita. Y a eso sumale lo que se consume de combustible por tonelada para mover por un medio y otro. Con lo cual, ya lo definía Belgrano en los albores de la patria, cuando decía que un país que no sabe hacer por sí la navegación y el control de la misma, digamos, está perdido en el concierto de los países. Y el mismo Belgrano también decía en la Gaceta de Comercio del año 1810, en agosto de 1810, dice, sería de mucho provecho para las Provincias Unidas desarrollar el canal al sur y el puerto en la Ensenada de Barragán, porque eso nos daría mucha independencia económica. Pensemos que en ese momento no había ferrocarriles, no había caminos, lo que era la navegación en ese momento. Y ese canal al sur que definía Belgrano, ese canal Magdalena. Y para simplificarlo, nosotros hoy tenemos desde el río Paraná y complementado con el río Paraguay, Sudamérica tiene una oportunidad enorme, que este mecanismo de transporte tan sustentable y económico que es la navegación, se puede ejercer desde Bolivia hasta el océano, atravesando principalmente la República Argentina, por el río Paraná y por el río Paraguay, y desembocando en el río de la Plata. Bueno, esta desembocadura en el río de la Plata, que viene recorriendo el río Paraguay y el río Paraná, cuando llega al río de la Plata, en lugar de seguir el curso natural del río, que es del noroeste a sudoeste, por circunstancias que son muy difíciles de entender, se ha desarrollado la estructura de navegación para que cuando el canal llega, cuando la navegación llega a un punto que está en la provincia de Buenos Aires, más o menos a la altura de Punta Indio, en lugar de seguir hacia el sudeste, dobla y se va para el este.
y pasa cerca del puerto de Montevideo. El Canal Magdalena es precisamente seguir lo que el Río, Manuel Belgrano, la economía argentina, la soberanía argentina nos mandan, que es seguir derecho por donde se viene desde el norte, en territorio argentino, porque por más que el Río de la Plata, por un convenio internacional, su navegación está regulada por ambos países, Argentina y Uruguay, pero el lecho del río y todo lo que está alrededor del río, digamos, corresponde a la jurisdicción del país por donde pasa. Bueno, hoy cualquier barco argentino que quiere salir al océano desde los ríos, por ejemplo, el almirante Irizar cuando va a hacer su campaña antártica, no puede ir por aguas argentinas, no puede ir por territorio argentino todo el viaje. No hay calado. Entonces, lo que tiene que hacer es, cuando llegue a Punta de Indio, doblar, pasar por territorio uruguayo y recién ahí encarar para el sur. Una consecuencia económica, ecológica terrible. Imagínense, vos mencionaste la palabra calado. El calado es básicamente la profundidad que tiene el río y que permite la navegación. O sea, el barco tiene un calado determinado, quiere decir que es lo que necesita el barco para poder navegar, una profundidad del río. Los ríos estos, en la época de la colonia, eran muy suficientes, porque a lo mejor con 7, 8 metros de profundidad, 6 metros de profundidad, cualquier barco podía entrar. Hoy los barcos están necesitando 11, 12, 13, 14 metros de profundidad. Eso se obtiene cavando una zanja en el río, vamos a decir, lo que se llama un canal. Un dragado, ¿no? Claro, mediante el dragado se hace como una zanja en el fondo del río. Bueno, ese dragado hoy está hecho hasta Punta de Indio en forma, como te digo, y en Punta de Indio dobla y se va para allá. Imagínense que los barcos que van a cargar, por ejemplo, la agroexportación, que es el 80% de la exportación argentina, más allá de quién se beneficie con eso, pero es el 80% de la población argentina, se cargan básicamente en la zona donde eso se produce, que es básicamente todo el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y de Córdoba. Entonces, los puertos que están instalados en Santa Fe, sobre el río Paraná, a esa altura, desde San Lorenzo hasta Timbúes, digamos, son los principales puertos que reciben esa mercadería para cargar los barcos para exportar. Esos barcos tienen capacidad para cargar 55.000, 60.000 toneladas en cada viaje. Pero, como el río Paraná no tiene la suficiente profundidad, y sería un crimen profundizarla mucho más, entonces esos barcos salen desde esa zona con 30, 35.000 toneladas. No llegan a las 50.000 que el barco, 60.000 u 80.000 que algunos barcos podrían cargar. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, no me voy a ir vacío hasta China o no me voy a ir vacío hasta Vietnam. Entonces, ¿qué hacen? Salen de Timbúes o de San Lorenzo y se dirigen a Quequén o a Bahía Blanca a completar carga. Pero tienen que desviarse del puerto de Montevideo. Exacto. Cuando llegan a la Punta de Indio tienen que hacer 200 kilómetros de más, desviarse hasta cerca del puerto de Montevideo para poder bajar, hacer una panza, digamos, ¿no? Recorriendo 200 kilómetros de más. Un gasto extra. Gastando 19.000 litros de combustible de más, que son 32 millones de litros de combustible de más, que se gastan todos los años, porque son más o menos 1.300 barcos por año que hacen ese recorrido, y esos 32 millones de litros de combustible que se gastan, se queman. O sea, estamos produciendo también un daño ambiental mucho más significativo. Todo por no tener esta obra que es que el canal, en lugar de doblar ahí, o además de doblar ahí, siga derecho por territorio argentino. ¿Y qué dimensión tiene esa parte que habría que terminar del canal? Son más o menos 42 kilómetros y habría que hacerlo mínimamente a la profundidad que tiene el resto de la vía navegable hoy, que es de 10 metros con 30. Pero se puede llevar tranquilamente y sería muy conveniente porque ahí sí se puede pensar en barcos oceánicos porque el Río de la Plata lo permite. Y se podría llegar a la zona metropolitana, a la zona de La Plata, Buenos Aires, Dock Sud, con una profundidad mucho mayor. No más arriba, eso lo podemos discutir ahí técnicamente, creo que ahí se complica mucho más, pero hasta ahí sí, lo que nos permitiría tener la autonomía básicamente para el comercio de contenedores, que hoy en día está monopolizado por las compañías globales que están instaladas en el puerto de Montevideo. Pepe, incluso creo que sería un contrasentido, o es un contrasentido, que incluso creo que fue parte del sustento de la denuncia que vos formulaste, la licitación
de la mayor cota de profundidad de la mal llamada hidrovía y la no concreción del Canal Magdalena, porque sería mucho más beneficioso el Canal Magdalena que la profundización del Paraná, ¿no? Sí, totalmente. Yo, la verdad que varios, no solamente yo, digamos, a mí me tocó exponerme en esta denuncia, pero es un trabajo de muchos y de muchas, digamos, que venimos tratando. Yo estoy en la comisión por el Canal Magdalena de la provincia de Buenos Aires, pero es un tema que venimos trabajando incluso muy anterior a que esta comisión se cree, con gente mucho más documentada que yo sobre el tema y de la cual yo aprendo mucho. Pero la denuncia que vos acabas de mencionar tiene que ver con un hecho particular, que es la licitación que el gobierno está pretendiendo hacer en este momento para el mantenimiento y posterior ampliación de la vía navegable troncal. La vía navegable troncal es esa zanja que decimos que viene, o ese canal que viene desde, llamémosle, de la confluencia del río Paraguay y el río Paraná, allá en el norte, el extremo de nuestro país, y la salida oceánica al mar. Es, como vos decís, un contrasentido que, si estás pensando un sistema de navegación integrado que abastezca convenientemente a las economías total de la República Argentina, pero también a las economías regionales y al desarrollo federal de la República Argentina, no contemple la mejor salida al mar. Es como hacer una autopista enorme que conecte Buenos Aires con Mar del Plata, pero que termine en monte. Digamos, todo muy lindo, pero después tenemos que ir de monte hasta Buenos Aires. Digamos, ¿cuál es el chiste? Digamos, si vamos a comunicar el océano con la producción y con el desarrollo y con la sociedad argentina, debemos hacerlo por el camino más lógico y no por el más ilógico. Digamos, así es que ese es uno de los puntos. Pero en esta denuncia que yo hago hay otras cuestiones que creo que son más específicas y que son de tipo delitos penales. Cuando fuimos a visitarte con el MP25 a La Plata, al puerto de La Plata, vos hiciste una exposición magnífica que nos aclaró un montón de cosas a todos los presentes que estábamos allí. Una de las cosas que creo haber entendido, y perdón si entendí mal, es que se estaban haciendo obras ahí para lograr un mayor calado. ¿Entendí mal o esto era así? No, entendiste bien. Me asusté primero porque dijiste, hiciste una exposición enorme y dijiste, a ver si yo tenía mal, si hice la exposición y se entendió mal, estoy frito. No, entendiste bien. No, la responsabilidad de haber entendido mal era mía. Te agradezco la mención. La verdad que eso fue uno de los aspectos que yo quise potenciar en toda mi gestión en el puerto, y bueno, fuera del puerto lo sigo manteniendo igual, que es la voluntad de difundir, de que se conozca, porque lo que no se conoce no se entiende, lo que no se entiende no se aprecia, y lo que no se aprecia no se defiende. Entonces yo quiero, porque nos corresponde a los argentinos defender nuestra autonomía económica, política y nuestro desarrollo social, que se entienda una cuestión que es estratégica y que mientras nos estamos preocupando por cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que estos payasos terminen que se viaje con su mujer a empezar esas cosas, qué sé yo, por atrás nos pasan los elefantes, por ejemplo, de esta licitación. Esta licitación, a ver, como dije antes, el canal hoy tiene una profundidad que va decreciendo, o sea, en el tramo que está en el Río de la Plata está más o menos en 10 metros con 30 de profundidad. Eso en la época que el canal se hizo, que en los años 90, alcanzaba, pues los barcos daban con esos 10 metros más o menos de profundidad, circulaban. Hoy en día, como dije, los principales barcos, los más grandes, ya están hablando de por lo menos 12 metros y llegan hasta 14. Ya hay más grandes también, pero vamos a decir, el 90% de la flota mundial estamos llegando a eso. Y hay barcos de 150 metros de hora, bueno, inmensos. Aparte hay barcos de hoy en día de 400 metros de eslora. 400 metros de largo y casi 70 de ancho, 62 de ancho, digamos. Pero no pretendemos esos, pero sí los barcos principales que llevan la carga en el mundo normalmente nosotros hacemos. Esos son barcos donde es muy importante lo que mencionaste, tanto el tema del largo como del ancho, lo digo para decirlo en términos más comunes que se puedan entender,
porque el río, sobre todo el Paraná, que es meandroso, no solamente tiene importancia en la profundidad, sino las curvas. Y a veces el dragado más profundo y para barcos más grandes implica también comer islas o comer costas. Sí, claro. Y lo mismo que también hay que estudiar cómo van a pasar los barcos de más de 35 metros de ancho entre las patas, entre los soportes de los puentes, ¿no? Claro. O sea, son cosas que también hay que estudiar dentro de ese sentido. Entonces, el pliego que sea, digamos, el gobierno nacional es el responsable de garantizar la navegación, por lo menos para mí, no sé para este gobierno que está viendo la nación. Para hacerlo, tiene que mantener la profundidad de navegación óptima. Habrá una discusión de cuál es la óptima porque ahí intervienen distintos factores. Un factor es, por supuesto, la navegación, pero un río no es solo navegable. Es navegable, es un pescable, ecosistema, claro. Se toma agua, hay turismo, hay desarrollo social, hay humectación de los humedales o llenado de los humedales, hay zonas fértiles que se generan a partir de ahí, hay movimiento de sedimentos que se acumulan en un lado o en otro, y todo eso también se ve influenciado por la zanja que le haces en el medio. Entonces, eso no puede hacerse de cualquier manera. Bueno, esta licitación que se está haciendo ahora pretende profundizar exageradamente, desde mi punto de vista, el río Paraná. ¿Hasta dónde? A ver, yo les pregunto, ustedes les hago una adivinanza. ¿Hasta Reconquista para que los productores de algodón y del Chaco y qué sé yo tengan facilidades para llegar? ¿O hasta los puertos agroexportadores de Santa Fe? San Lorenzo, Rosario, Zárate. Entonces, sí, lo que están planificando es llegar hasta Timbúes. A la medida de los exportadores. Bien, entonces pareciera que hay que ver con eso. Pero todavía es más grave que eso. Porque acá hay un actor que es necesario para todo este esquema, que es el que draga. Y el que draga, cuanto más draga, más plata gana. Entonces, el criterio político, que nosotros lo podemos discutir, pero lo tendremos que resolver de alguna manera política, no hay otra, que tiene este gobierno, es que los privados deciden lo que dragan. Ya lo dijo Milei, si una privado quiere contaminar el río, que lo contamine, dijo. Ya vendrá otro privado que lo va a arreglar. Digamos, cosas por el estilo. O sea, desentendiéndome del problema. Un gran presidente. Bueno, pero como si el sistema, el ecosistema, el socioecosistema que es la cuenca del Plata y sus ríos principales, como el Paraná, fuera un tema de otro, ¿no? Que está ahí para que hagan negocios. Entonces, lo que esta licitación está haciendo es decir, bueno, que el lugar, yo voy a dar un ejemplo que espero que no quede demasiado burdo, ¿no? Si yo en mi casa quiero hacer un baño, voy a llamar a un plomero, porque yo no sé de plomería, me va a quedar perdiendo por todos lados y no quiero tener problemas. Pero ¿saben qué? El baño es mío. Yo les digo al plomero dónde quiero el bidet, dónde quiero el inodoro y que tiene que estar disponible para mí todo el tiempo. Si yo en cambio le digo al plomero, mira plomero, te doy ese cuadrado de mi casa, hacé un baño y después cobrame entrada. Y con eso te pagás. El plomero va a poner la planilla donde le parece o donde le conviene para otras cuestiones. Si puede ahorrarse un pedazo de caño, entonces va a poner el inodoro pegado al bidet para ahorrarse un pedazo de caño. Bueno, entonces, total, lo que a él le interesa es el negocio y cobrarme entrada. ¿Y sabe qué va a pasar un día? Yo voy a querer entrar al baño y va a estar cerrado con llave. Y el plomero va a decir, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que el vecino me pagó más que vos y entonces tenés que esperar que salga vecino para entrar vos al baño. Digamos, bueno, el criterio de esta licitación, que insisto, es político. Podemos estar en desacuerdo, pero ahí no le podemos hacer una denuncia por eso. A eso se lo tenemos que pelear políticamente porque es una pérdida de gobernanza, de soberanía sobre el sistema. Ahora, hay otras cosas que son de otro tinte, como por ejemplo, si yo digo, bueno, para ver qué va a hacer el baño, voy a ver cuál es, a qué plomero le doy el baño para que lo administre él y cobre entrada, qué sé yo. Y le digo, bueno, a ver, tiene que demostrar que en este mismo edificio hizo por lo menos 5 baños. No va a haber muchos plomeros que hicieron eso. Y además
yo le voy a decir que lo mínimo que me tiene que cobrar es tanto. No, Entonces, lo máximo. Lo mínimo. Entonces, ¿y cuánto es lo mínimo? Mirá, yo en el 2021-2022 cobraba una tarifa en dólares. Ahora cobro, porque hice una tramoya, 40% más en dólares. El límite, el mínimo es ese. O sea, primero aumentaron la tarifa 40% y ahora la ponen como mínimo. No hay Imagínense. techo. No hay techo. Hay un techo, pero nadie va a cotizar por arriba del mínimo, porque el mínimo es altamente conveniente, y cotizar por abajo del mínimo te descalifica. Con lo cual, cotizan todos al mínimo, ¿y quién gana? El que cumpla las mejores condiciones técnicas. ¿Y quién es? El que hace, digamos, básicamente, nosotros hicimos una denuncia porque vemos que, entre otras cosas, además del estrago ambiental, que se hizo un diseño torpe de las vías navegables, que va a tener consecuencias ambientales terribles para lo que puede ser una futura ampliación, y donde se le dice y en lugar de hacer un estudio ambiental previo y una prospección de cómo va a ser el río en el futuro, porque sabemos cómo fue en el pasado, pero no sabemos cómo va a ser el futuro, y hoy hay técnicas para estudiar cuál va a ser el comportamiento del río en el futuro. Bueno, contando todos esos datos, habría que pensar, bueno, a ver, ¿qué daño ambiental se produjo hasta ahora con la profundidad que tiene y el manejo que se ha hecho hoy, qué sé yo? No hicieron ningún estudio completo y adecuado de eso, se llama estudio de impacto ambiental. Lo que hicieron fue contar informes, muchos de esos hechos por la misma compañía dragadora, digamos, que dicen que hasta ahora no hay ningún problema. Entonces, bueno, podemos seguir como estamos durante 2 años más. Y dentro de 2 años, en la medida que la compañía que gane empiece a profundizar, que vaya haciendo estudios ambientalitos por cada obrita. Una cosa de loco. Entonces, y sí saber si el río va a ser el mismo dentro de 2 años, y así para llegar hasta los 44 pies, hasta los 14 metros como quieren llegar hasta Santa Fe. Entonces, es una barbaridad, y eso yo estoy seguro que no lo hacen por desconocimiento, porque yo se los advertí por escrito en mayo de 2025, y le dije, miren, si no hacen esto está mal. Entonces ya lo sabían, e igual lo hacen. Entonces yo digo, bueno, acá hay una intencionalidad. Entonces, ¿quiénes se presentaron a la licitación? 3 empresas, una brasileña y 2 belgas. O sea, hay que pensar que es probable que, no sé, comiendo fondue se arreglan muchas cosas en una mesa para ver a quién le toca una y a quién le toca otra. O sea, para mí la licitación está plagada de elementos que la hacen muy sospechosa para estar direccionada, y además de estar direccionada para favorecer el negocio del que gane, porque le va a hacer dragar un montón cuando se podría hacer otro diseño que sería mucho más económico y más conveniente para el país. Y la disposición del producido del dragado, de la disposición de los restos del dragado. Bueno, eso es un tema crucial que están diciendo. Creo que es arena, ¿no? A ver, arena es sedimento. Claro, o sea, hay 2 momentos del dragado. Uno es el mantenimiento. El mantenimiento, como vos decís, es arena y sedimento. Hay que ir a tomar lo que sea. O sea, si hacemos una zanja hasta 10 metros, cada tanto tenemos que ir a limpiarla porque la zanja va a ir acumulando sedimento y hay que volverla a 10 metros. Canal Mitre acá en el Río de la Plata. Bueno, como Canal Mitre. Pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás a dragar mucho, la arena que sacás de acá la pones acá. Y el río después se encarga de repartirla de nuevo. Y la reparte según su hábito, sus costumbres, su forma de ser. El río es un animal vivo, digamos, que tiene muchas dimensiones. Bueno, lo que está pasando hoy es que la tira todo por donde está el Canal Mitre. Y el Canal Mitre cada vez hay que dragarlo más. Y San Isidro va a ser, dentro de poco, para salir con un velero San Isidro, lo va a tener que llevar por avión hasta el río, porque no tenés cómo salir, porque se está taponando o le ponen toda la costa. Un 4x4. Claro. O sea, cada vez hay menos agua en determinados lugares, pero eso es uno de los casos. En otros casos pasó en Victoria, por ejemplo, en Entre Ríos. Lo que reclama la gente de la Intendencia de Victoria es que, por ejemplo, debido al intenso dragado y la acumulación de sedimentos sobre las costas, se quedó sin agua el humedal que alimenta a Victoria.
y tuvieron problemas porque no hay otra agua para beber. El agua de pozo no la pueden tomar. Entonces tuvieron problemas para tomar agua en Victoria porque las tomas de agua quedaron fuera del agua, digamos. Tuvieron problemas para... Eso es toda una zona de islas, entonces tienen instrumentado un mecanismo para... ¿no? Sí, no sé si es exactamente, sí, perdón por la ignorancia de eso, pero tienen escuelas en las islas. Y sí. La escuela se llega por agua, en lanchas. Bueno, el que hace sin agua no podían llegar por lanchas, tenían que ir 4 horas en camioneta los maestros para llegar hasta la escuela, digamos. Y todas esas pasaron, se derrumbaron barrancas y playas que se borraron en la zona de Ramallo. Digamos, todo eso pasó ahora, no es que son cosas que van a pasar cuando draguen más profundo. Cuando draguen más profundo, y ojo, yo estoy muy a favor de que el hombre ha llegado hasta acá y hemos tenido acá, llegado a la calidad que tenemos porque hemos podido intervenir y aprovechar los recursos de lo que la naturaleza nos da. Lo que pasa es que hay una mirada que para mí es la que tiene que imperar. O sea, nosotros podemos aprovechar la naturaleza, por ejemplo, la fuerza de los animales. Yo puedo tener un arado tirado por un buey. Ahora, nunca se me ocurriría hacer trabajar el buey hasta que se muera, no cuidarlo si se enferma, o maltratarlo para que se lastime, porque yo dependo de eso para seguir arando, digamos. Bueno, con el río tenemos que hacer lo mismo. O sea, una cosa es aprovechar las bondades que nos da para poder compensar los problemas de competitividad que tienen nuestros productos por estar tan alejados de nuestros clientes, vamos a decirlo así, y poder tener una navegación que nos permita hacer buenos negocios y con el mundo, y además la posibilidad de que zonas tan alejadas como las zonas del Chaco, de Formosa, de Tucumán, porque también desde allí tengan una posibilidad de llegar fácilmente hasta un transporte por agua, Paraguay, el sur de Brasil, Bolivia, digamos. Una cosa es que yo quiera favorecer eso al máximo para aprovechar esa potencialidad. Es un recurso natural. Es como tener litio o como tener petróleo, tener un río como el río Paraná y como el río Paraguay y como el río La Plata. Y en ese sentido me parece que hay una responsabilidad impresionante. Ahora está el tema de los glaciares, donde por suerte la sociedad está reaccionando muchísimo, pero antes tuvo este tema de la licitación, de este pliego de licitación, donde también hubo audiencia pública a la que fuimos a exponer cerca de 200 personas, de las cuales 195 dijimos, esto está mal, este procedimiento está mal hecho, primero hay que hacer un estudio de impacto ambiental y después hablamos. Bueno, 195 personas de 200. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, ya está, hicimos el estudio de la audiencia de impacto ambiental. Sí, cumplimos con el... O sea, ya está. Todo una parodia, claro. Una puesta de cero, una fantochada para hacer creer que se cumplen los procedimientos. Bueno, lo que nosotros hicimos fue juntar toda esta información con el asesoramiento de personas como Leonardo Luna, Homero Vilón y gente que conoce mucho el tema, y con el patrocinio del doctor Eduardo Gracesat, que en cuestiones legales es una eminencia, y bueno, y presentamos lo que nosotros entendemos que es que son delitos que se van a concretar el día que se otorgue esta licitación, y que preventivamente avisamos a la Procuración de Investigaciones Administrativas para que ellos ponderen la información que le damos a ver si no procede una denuncia penal por mínimamente abuso de autoridad, falta de control, falta de cumplimiento de los deberes del funcionario público, probablemente también hasta traición a la patria. Y daño ambiental, todo eso. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Pepe, la verdad que fue una clase magistral. ¿Te queda una pregunta? Me queda una pregunta. Pues ya estamos con la simple. otra nota. Con relación a la evolución del proceso, ¿vos sos optimista? Qué pregunta difícil. La peor pregunta que hiciste en toda la entrevista. Hay varias cosas. Hay unas cuestiones de contexto del proceso también. Yo soy un simple ciudadano que se me dio de conocer el tema y siento la responsabilidad de realizar las acciones que hago. Espero no equivocarme, me asesoro, me ayuda gente de buena voluntad que lo hace,
no tenemos ni recursos especiales, ni compromiso con nadie, lo hacemos por compromiso patriótico esto. Yo creo que además de nosotros debería también haber una gestión de las instituciones que están para eso, ¿no? O sea, acá todas las provincias, desde Formosa hasta Buenos Aires, todas, a ambos lados del Río Paraná, se van a ver perjudicados por esto. La verdad que sería bueno que hubiera una acción, independientemente de los signos políticos, porque el pasivo ambiental se lo van a comer las generaciones futuras. Cierto. En cualquier provincia, con cualquier gobierno que tengan, sea libertario o sea de izquierda, digamos. Hacemos lo que podemos hacer. Entendemos que hay elementos suficientes como para que y contamos con que el análisis de la Procuraduría va a ser lo suficientemente sabio como para tomar los elementos que presentamos y de ahí determinar si efectivamente estamos encaminados o no. Si eso está, bueno, habrá un proceso de denuncia penal que puede prosperar o no, y ahí entran a jugar otros aspectos. Estamos en un país en donde todavía tenemos una democracia, desde mi punto de vista, esto es opinión personal, pero yo creo que tenemos una democracia que con la cual tenemos deudas muy grandes, entre ellas la de tener una administración de la justicia justa, digamos. Yo creo que nos está faltando algunas materias para tener una democracia popular que tenga el rigor que tiene que tener una democracia popular, y no esta democracia en donde estamos condicionados. Hoy en día todavía nosotros convivimos con 467 leyes que fueron firmadas por Videla y nunca las sacamos. Y lo peor de todo es que a cualquiera que quiera hacer un poquito en contra de todo eso, termina preso. Como nos pasa con Milagro, como nos pasó con Amadou, como nos pasa con Cristina, como nos pasa con Devido, que cualquiera, y que están presos están presos lo mismo que terminó descartado en su momento Belgrano, acusado San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, todos los que hicieron algo para ir a gobernar, a intentar implementar mecanismos de gobierno en favor del pueblo, del poder fáctico, terminaron presos. Bien, bueno, Pepe. Esperemos que esto no pase. Estamos ya, la verdad que es para hablar un rato largo, ¿no? Pero hasta acá podemos llegar. Tenemos la próxima nota. Te agradecemos, Pepe, que muchas gracias a ustedes por la invitación. aquí en el piso. Te has sentido cómodo. Perfecto, la verdad. Perdón por la extensión, pero no está bien. La pasión me desborda. Está bien. Bueno, José María Lojo, ya lo escucharon. Estuvo aquí en Pulso Federal para el País. Vamos.
En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Qué buen tema ese, la cortina que recién pasaste. Muy bueno. Me encantó, muy bueno. ¿Cantás vos? No, Martín. No. No, me dijeron que tenés unos cantos hermosos, por eso me comentaron, sí. Bueno, vamos con la próxima nota, ¿eh? A ver, estamos con Jorge Fernández, desde Lincoln al País. Hace unos días nos vimos, hace 2 programas atrás nos vimos con Jorge, que iba como candidato al PJ en Lincoln. Y hoy lo hablamos como ganador, presidente del PJ de Lincoln. Jorge, el equipo te dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por compartir el aire con nosotros, ¿eh? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Cacho querido? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vos que sos hombre de radio sabés que los tiempos son difíciles, ¿no? Cuando uno se extiende en otras notas. Así que te pido disculpas, porque a veces el tema da para seguir, ¿no? Así es. Hay muchos temas que dan para seguir, hay muchos temas que parecieran que eran viejos, pero ahora se han vuelto nuevos. Hay que leer a Jauretche de vez en cuando para darse cuenta que es como que escribió ayer, ¿viste? Agarrar el manual de Soncera o agarrar el medio pelo y te va a dar cuenta. Los profetas del odio es lo mismo. Claro. Bueno, ¿cómo fue el domingo, la jornada del domingo? La jornada del domingo fue una muy linda jornada. Es decir, yo siempre celebro cada vez que hay elecciones, sean de un partido o de otro, porque yo soy producto de haber nacido en una etapa de mi vida que me tocó la adolescencia y una partecita de mi pronta juventud en el oscurantismo de la dictadura. Yo fui al colegio secundario prácticamente en el colegio de la dictadura. Entonces, cada elección que se hace desde un club, una unidad básica, una asociación civil, una comisión de fomento y mucho más allá en el contexto de la política, es para celebrar como una fiesta cívica. Me parece que donde la gente puede elegir a sus representantes es una cosa realmente extraordinaria. A mí me parece, quizás a lo mejor a otro le puede parecer que yo estoy loco, ¿no? Pero a mí me parece y yo lo celebro, no importa cuántas listas, dónde, cómo, de qué manera, yo lo celebro. Hay veces que hay que evitar cosas porque son mejores evitarlas que hacerlas, pero cuando se tienen que hacer y punto. Perfecto, Jorge. Yo comparto plenamente esa. Inclusive yo digo que el peronismo, el 17 de octubre del 45, Perón podría haber bajado del palco y pedido a Farrell que renunciara como habían hecho sus antecesores en el del 4 de junio del 43. Y sin embargo pidió que convocara elecciones, es decir, nos marcó a fuego el Perón en esa instancia, y ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora, la elección en los 16 distritos, ¿verdad?, que se celebraron en la provincia de Buenos Aires, con sus resultados variados para todos los gustos, pero lo importante es lo siguiente: cómo incide ese resultado
en la conducción del PJ provincial que cabeza Axel Kicillof, ¿no? Bueno, a mi criterio no tiene mucha incidencia, porque si vos tenés 118, 119 distritos que no participaron de interna porque había un acuerdo, me parece que la incidencia estaba ahí, no estaba en esto. Es obvio. Yo se lo dije en el otro programa, me parece que las elecciones internas partidarias de la política tienen que ver con factores endógenos y factores internos que podemos tener cada uno de nosotros, pero muchas veces son impulsadas desde afuera. ¿Para qué? Para cuidar los propios quinchos, los quinchitos chiquitos. Mirá, a mí me pasa que yo pertenezco a una sesión electoral donde si vos agarrás 6 tipos al azar o 10 tipos o 20 personas al azar y le preguntás quiénes son sus diputados, sus senadores, no saben. Ahora, lo que yo sé como militante y como dirigente de la política es que hace 4 años puse 10.000 votos para que alguien fuera legislador. ¿Viste? 10.000 votos en un diputado es la mitad de un diputado por la cuarta sesión electoral, a los cuales nunca recibí ni siquiera la invitación a tomar un café. O 10.000 para un senador, a los cuales tampoco recibí nunca la invitación ni para tomar un café. Está bien, a ellos no les puede interesar, no les puede, lo que tienen que ser es respetuoso de algunas cuestiones, pura y exclusivamente. Si yo te avalo para que vos estés en una lista, que tengas una representación legislativa, que es muy buena, que es importante, que estás dentro de un contexto de un frente, que podés venir por una agrupación política, que podés venir por la corriente, podés venir por donde fuese, por la mesa de Axel, o por el peronismo, o por la cámpora, por quien sea. Nos merecemos el mayor de los respetos de que no vengan a incursionar dentro del contexto de los distritos, porque si esto es como retroalimentar al escorpión, ¿me entendés? Es decir, que te pica en la mitad del camino. Si no, de lo contrario, me parece que estamos en una cuestión equivocada. A esto yo le atribuyo una falta de diálogo enorme, en el cual, te imaginas que yo fui a un contexto interno habiéndole ofrecido la vicepresidencia del partido a algunos sectores y encabezar la lista de congresales a otros sectores de la mesa de Axel, y nadie quiso. Quizás a lo mejor puede haber una subestimación o puede haber una falta de cariño, aunque la política no es para quererse, sino para compartir cuestiones idílicas en el mejor de los casos, o de sentimientos o de profundidad política. Pero yo estoy plenamente convencido que hay muchas personas que a lo mejor llegan a la política sostenida por alguien que está en la estructura un poco más arriba que nosotros, que no articulan, y tenemos que articular. La pelea no es con nosotros mismos, la pelea es con lo que nosotros tenemos que lograr para que no haya un gobierno que oprima a la gente, para que no haya un gobierno que cada día le reviente más la cabeza a la gente en todo sentido. Muchos escuchás que la villa es la que más duele, como decía el general, siempre es el bolsillo. El bolsillo está pelado para la gente. Y hay que hablarle simple, hay que hablarle de otras cosas. Mirá, hay veces que pasan elecciones y seguramente algunos portales que reciben alguna prebenda publican cosas que no corresponden porque ni siquiera han leído, ni siquiera han hurgado, ni siquiera han dicho absolutamente nada. Es decir, ¿quién paga esas cosas? Es decir, ¿a quién beneficia eso? No nos hace pensar que tenemos que, en el caso nuestro, por ejemplo, que hay que pensar en un Lincoln distinto, diferente, mejor. Hay que discutir sobre un Lincoln de la misma manera que ustedes tendrán que discutir sobre una Plata, la ciudad de La Plata, distinta, diferente, mejor, cuánta cloaca, cuánta agua, cuánto pavimento, cuántas casas, cuánto mejor para la gente que realmente no tiene la posibilidad de acceder a lo mínimo. Entonces, ahí es donde yo encuentro, de alguna manera, una situación muy compleja en el contexto de la dirigencia que, a mi parecer, se agravó en este tiempo. Quizás yo a Cacho lo conozco ya hace muchos años y hemos compartido historias políticas de alguna manera juntos, hemos hecho cosas buenas, es decir, como haber inaugurado en la Secretaría de Trabajo una oficina de IPS que lamentablemente con el tiempo cerraron todos. Y yo digo, hay cosas que vos decís, en vez de ponerlo al servicio de la gente, se lo restringís al contexto de la gente. Bueno, me parece que eso es falta de diálogo que debe existir entre aquellos que son legisladores, los que son jefes territoriales y los que son intendentes. Bueno, de esa manera estamos como estamos y con los resultados electorales que estamos obteniendo. Si no rectificamos el rumbo, vamos a ir mal. No tengan la menor duda. Yo creo que hay que ir a la búsqueda de una conducción, será colegiada a lo mejor en un principio, pero de una conducción, donde tenemos que tener lineamientos básicos y claros. No es de alguna manera entendible que algunos compañeros del campo nacional, popular o del lugar donde vengan, aniden dentro del contexto de las filas del peronismo, y cuando ellos tienen la posibilidad de llegar, parece que llegaron por la de ella, y llegaron por el esfuerzo de un montón de compañeros y llegaron por el esfuerzo del peronismo.
Entonces, hay que tener un grado de representatividad ganado en tiempo y en forma y elegido por los afiliados de cada uno de los partidos, pero con un pleno convencimiento que si hay un frente electoral tiene que tener un programa de trabajo. No puede no haber un programa de trabajo, porque si no suceden estas cosas. Por eso se da que en muchas municipalidades, mirá, hoy hablaba con un señor libertario de una localidad en el cual el peronismo había llegado y tenía que ponerle 4 concejales, tiene 3 bloques. Me contaba él, es concejal de la misma ciudad, y me contaba, tiene 3 bloques. Pregunté, che, ¿cómo está el peronismo? Y no, hay 3 bloques acá. Y en uno de los bloques alguien con experiencia legislativa, porque fue 8 años senadora. Entonces, algo nos está pasando. La política no puede ser una cuestión de ego, más allá que yo no soy nadie para decir que se los saquen o que se los pongan. Pero no debe ser una cuestión de ego, tiene que ser una cuestión de pleno convencimiento ideológico y de alguna manera también un convencimiento que tenga que ver cómo le arrimamos las papas a la gente, ¿viste? Si no, cada vez nos alejamos más. A veces nosotros criticamos lo que hacen algunos y no nos damos cuenta realmente lo que a veces el análisis, el autoanálisis que tenemos que hacernos cada uno para hacernos cargo de nuestros propios errores. Jorge, ¿cómo ves a Lincoln para el 2027? ¿Cómo ves al PJ en Lincoln para el 2027? Bueno, mira, esto depende de varias circunstancias, no depende nada más de quien te habla, porque yo sostengo que había un ministro que estaba en el gobierno de Felipe Solá que decía que para hacer el amor se necesitan 2, no se necesita uno solo. Y por lo tanto, me parece que si hay algo que tenemos que tener en claro, que en esto también es muy necesario y que algunos que estén un poco por arriba entiendan de que hay que unificar criterios, que no retroalimenten internas, que no retroalimenten espacios que no corresponden, sino que me parece que hay que agudizar todo lo que se tenga que agudizar, porque el peronismo en su conjunto, sumado a los actores del campo nacional y popular que quieran conformar un frente, están en condiciones de poder depende también un poco de la economía, de esta economía mentirosa que tenemos, porque si le siguen mintiendo y la gente por ahí cree, capaz que será más adelante. Si no, estamos en condiciones de recuperar muchos municipios. Miren, yo le voy a decir, quizás a lo mejor hay muchos sismos que pueden haber muerto, y no soy yo nadie para ser juez de nada, pero sí les puedo decir que yo en esta elección interna trabajé mucho, hablé con mucha gente. El peronismo está más vivo que nunca. Tiene ganas de votar, tiene ganas de ser protagonista, tiene ganas de tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias, que trabajen para el conjunto de la gente, pero porque sobre todas las cosas que pongan la mirada en aquellos que menos tienen. Porque aquellos que menos tienen, no es que sufren desde ayer. Nosotros estamos acá en un municipio donde vos escuchás al intendente, no, la cantidad de obras que hacemos con las escuelas, con el fondo educativo. Hoy me mandaban fotos de todos lados, ¿viste? De cómo se llovían las escuelas, cómo se llovían los techos. Entonces, me parece que eso también amerita de una situación política del lado nuestro de hacer una crítica constructiva, porque es para arreglar, para mejorar, que tiene que ser en masa, no puede ser por separado. No puede ser que uno diga una cosa y el otro diga otra con tal de quedar bien. No puede ser que si hay alguien que llegó a ser concejal y responde a un lineamiento político seccional o provincial, cuando tenga que votar, vote en los consejos deliberantes siendo funcional al gobierno de turno sin hacer la más mínima crítica de nada. Claro, sí, es verdad. Hay algunos, hola Jorge, hay algunos sectores del peronismo, sobre todo de otras provincias, que promueven sanciones dentro del partido para aquellos que han votado leyes o han acompañado al gobierno de Milei. Adelanta opinión, que no sirve, yo estoy en contra de eso, pero tu opinión, ¿cuál sería? Pero acá esto llevamos al comienzo, Gustavo, de lo que realmente estábamos hablando, ¿no? Es decir, la falta de un programa de trabajo. Es sencillo. Si yo te llevo a vos en mi lista de concejales, vos tenés que estar convencido de lo que vamos a hacer nosotros, no porque a vos se te ocurra, mañana vas a votar con el enemigo para ver cómo me jodés la vida a mí. No tiene sentido, porque nos estamos jodiendo la vida de todos. Es decir,
¿Cuál es la estrategia política para recuperar los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires? Que, les digo, los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires se quedan sin dirigencia. Vayan a la dirección del Banco de la Provincia de Buenos Aires y fíjense cuántos directivos cuántos directores tienen y cuántos son del interior de la provincia de Buenos Aires, de la provincia productiva, de producción primaria, de la Pampa Profunda, ¿cuántos hay? Y si nadie levanta la voz, cada vez vamos a tener menos. Cada vez vamos a tener menos. Y si nosotros permitimos que algunos que van en la lista de la mesa de Axel o ¿te acuerdas cómo se llamaba antes? El Frente de Todos, lo que fuese, tienen la suerte de llegar a ocupar una banca y después por una desavenencia, porque no quieren aceptar las reglas de la conducción, me voy. Y no es así. Te rompen el bloque, te dejan en minoría. La verdad que no es así. Hoy más que nunca hay que unificar criterios, sentarse, seguramente habrá que limar asperezas. Y darse cuenta, pero los que tienen que darse cuenta son aquellos que están un escalón por encima de todos nosotros, que le dan oxígeno a mucha gente. Le dan oxígeno a mucha gente. La política no puede ser pura y exclusivamente para compartimientos de estanco, tiene que ser una mirada mucho más colectiva. Uno lo mira en el lugar donde vive, de que dentro de todos nos conocemos muchos. Yo tengo una enorme preocupación por muchas cosas. Una enorme preocupación por las persecuciones políticas, una enorme preocupación por el tema de la droga. Es decir, los pibes se están reventando la cabeza. En el interior antes esto no se veía. No digo que no había, no se veía. Y ahora cada vez es peor. Y los pibes van a empezar a pelearse por las calles. Entonces, ¿en qué vamos a terminar en los próximos 10 años? ¿Cuál es el país que le queremos entregar a nuestros hijos? ¿Cuál es la provincia que le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Cuáles las localidades que le queremos dejar a nuestros hijos, no? Entonces, me parece que en esto a veces muchos levantamos la bandera de la justicia social, la independencia económica, ¿viste? Y después nos olvidamos de otras cosas que la tenemos a la vuelta de la esquina. No, por supuesto, Jorge. ¿No? Yo creo que hay una sola doctrina, esto es muy personal, una sola doctrina. El que no se ajusta a eso, si no la tiene en el corazón y en la mente, siempre va a ser, cuando se enoja se va. Esto pasa así. Hay que adoctrinar y hay que ayudar, acompañar y transmitir conocimientos para que los chicos jóvenes sean el semillero. Bueno, ya estamos casi con el final. Te decía, estuve leyendo un informe. ¿Cómo está tu situación jurídica? ¿No tenés algún problema, algo? No, nada. No, está muy bien. Mirá, yo tengo un acuerdo de partes con mi abogado, que seguramente Cacho lo conoce, que es el doctor Humberto Pastor, que siempre de la cuestión de explicaciones mediáticas las ha hecho él por una cuestión de estrategia, no por otra historia. Sí. Pero hoy leí en un portal, a ver, Cacho es abogado, no hay triple conforme, no hay manera. Por eso digo, cuando operan por 2,50 pesos para desprestigiar la figura de una persona, mirá que a mí me han pegado garrotazos, me han pegado por todos lados, porque en algún momento yo me gustaría que cualquiera de todos ustedes busque en las 135 municipalidades a ver si no hay algún expediente especial del Tribunal de Cuentas. Y a mí me metieron en cana por un expediente especial del Tribunal de Cuentas por 838.000 pesos. Sí, me parece que en el cual el mismo organismo creado por la Constitución que genera fallos administrativos, que es el Tribunal de Cuentas, que es el que me mandó a investigar, me sobreselló de todo tipo de responsabilidad civil y penal. Y esa prueba, que era haber reparado supuestamente el daño, que es con documentación o con la multa que tenés que pagar ante el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Oral de Junín no me lo tomó como prueba. La causa fue a casación, en casación se cayó lo que era la asociación ilícita, y casación dice, con esto generen un nuevo fallo. ¿Y qué van a generar un nuevo fallo si no hay más nada en la causa? Es decir, eso sí, te tienen inhibido durante 10 años prácticamente, te joden la vida a vos, a tu familia, a todo el mundo. Y después, bueno, la Corte de la Provincia tiene un preestipulado que si no hay sentencias no lee, y la Corte, y también los demás tienen todo el derecho del mundo como creyentes de ir a apelar a las distintas instancias. Bueno, está bien, apelaron a las distintas instancias, estamos en la instancia de la Corte Suprema de la Nación, pero vuelvo a repetir, en el año 2016, la señora Vidal, y como ministro de Gobierno también estaba Joaquín de la Torre, a quien conozco y nunca más lo he visto, para decirle, che, ¿por qué hicieron esto con un tipo que del interior, que lo único que hacía era laburar 20 horas por día para mejorar la vida de su gente? Yo les digo cuál es el contexto. Viste que las causas tienen títulos grandes, ¿no? Y uno de los títulos siempre es enriquecimiento ilícito. ¿Saben cuánto es mi enriquecimiento ilícito? Una Partner 2007 comprada en el 2015. El 20% de un crédito que compré un departamento en Buenos Aires en el Banco Ciudad.
y 3 aportes que me había hecho mi expareja, como si fuera ahora un año 1.400.000 pesos, otro año 1.600.000 pesos y otro 1.800.000 pesos, de alguien que en ese momento ganaría 10 veces más en el contexto del año. Entonces, me parece que ha habido una persecuta política que ha sido de alguna manera extravagante, una cosa fea, horrible. Yo digo que cuando alguien persigue a alguien es porque primero intelectualmente está muy lejos y después porque es el primer escalón del fascismo, ¿no? De entrar en una circunstancia de esa manera. Y se dio, metieron a un tipo preso para mostrar como que había que ordenar la historia. Miren lo que le pasó a que estaba muy cerca en ese momento de Cristina. Y mira ahora cómo están, ¿no? Mira ahora cómo están. Están todos sucios, claro, todos manchados. Todo sucio, más sucio que una papa, Claro. dijeron un amigo mío. Pero Sí. lamentablemente nos ensuciaron y nos jodieron mucho la vida. Te quería Y hacer en esto también- una postilla, Jorge. Vos nombraste al ex ministro de gobierno de la provincia de Vidal. Sí. ¿No? Bueno, que Y lo La Torre, conocés. cuando me metieron preso en el ministro de gobierno, Bueno, que me está bien. conoce y ni siquiera preguntó por mí. Él firmó una solicitada a favor de la Junta Militar en el entre 77 y 78. Así que fíjate lo que es, ¿no? Firmó a favor de la Junta Militar. No te Por eso puedes te salvar digo, nunca. Y yo sostengo que me parece, yo lo he hablado con altos funcionarios de las distintas cámaras y le he planteado, si les toca ganar la provincia, los muchachos van a perseguir los 2 primeros años. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo gobernar. Entonces la mejor manera de preestablecer acciones vinculadas al miedo es la persecuta. Por eso hoy estamos a tiempo. Tenemos las cámaras, tenemos legisladores, deben generar bajo un contexto de una ley, algo que proteja de alguna manera, aunque sea la lectura de las causas. Porque cuando vos caes detenido, lamentablemente te quedas solo. No aparece más nadie, no hay nadie, y hay una familia detrás. Y a lo mejor tu esposa ni siquiera tiene dónde ir a tocar un timbre para que le digan, che, mira, el camino puede ser por acá, busca un abogado, busca esto, leímos la causa, la cosa está así, la cosa está allá. Y también lo tiene que hacer el partido de la provincia de Buenos Aires. Claro. Te hace la última pregunta al doctor Boglione, porque ya estamos con el tiempo justiniano, vos sabés, hombre de radio, ¿no? Para salir un poquito del tema de la judicialización de la política, voy con una última pregunta. ¿Cómo resultaron los carnavales de Lincoln? Qué importante. Los carnavales de Lincoln son un desastre. ¿Ah, sí? Nosotros logramos hacer una fiesta popular con el criterio formado de lo que es una fiesta popular. Las fiestas populares tienen gratuidad en su entrada. Y los estados, sea municipal, provincial o nacional, tienen la obligación de devolverle algo que le nutra el alma a la gente. Y desde que nosotros nos fuimos, el carnaval empezó a menos y ahora está casi prácticamente por el piso. Nosotros dejamos un carnaval instalado como fiesta popular a nivel nacional y terminamos con un corso de pueblo. Bueno, gracias por tu respuesta. Jorge, gracias por haber compartido un programa más, el segundo y el cuarto, estuviste presente y va a haber seguramente más charlas, vía Zoom o personalmente. Bueno, les agradezco mucho y agradecerles la posibilidad que me dan de poder expresar lo que siento y particularmente agradecerles a los que me acompañaron en la interna, que nos permitieron tener mayoría y minoría en el nuevo Consejo de Partido. Bien, muchas gracias, Jorge. Desde Lincoln, Gracias, Jorge Jorge. Fernández estuvo aquí en Pulso Federal para el País. Gracias. Bien, ¿no? La verdad que hay tantas cosas. En cada tema siempre te quedan preguntas para hacer, ¿no? Cada tema te quedan preguntas para hacer, porque van saliendo una u otra. La verdad que lo que dijo Jorge con respecto a es verdad, ¿no? A la seguridad de que por lo menos te lean la causa y te digan, bueno, esto es judicial, esto no. Pero te meten en la bolsa y bueno, y después anda a cantarle a Gardel, ¿no? Así es. Claro. No es fácil un país sin justicia o sin justicia justa. Ustedes que son hombres de la justicia, no es fácil llevarlo adelante, no es fácil transitar o hacer algo por la comunidad cuando vos realmente tenés vocación de servicio, ética y ganas de hacer cosas. Porque a lo mejor no te equivocaste, no cometiste ninguna cuestión corrupta, pero igual algo te buscan y te mienten para que después la gente crea, che, son todos iguales, ¿no? Son todos iguales. Así que bueno, ¿tenemos al próximo invitado? ¿Ya? Bueno, vos sabés que
Cayo y yo lo conocemos, no sé si vos lo conocés, doctor Boglione. No tengo el gusto. No, bueno, la verdad que te lo recomiendo que lo conozcas. Además de ser un buen abogado, de ser un funcionario nacional y de la provincia de Buenos Aires, es un hombre que canta muy bien, toca la viola y ha tomado más de una vez un buen vino en un recipiente muy particular, ¿no? Muy particular. Le hemos pasado muy bien. Doctor Gustavo Mariani, ¿cómo te va, Gustavo? Un abrazo, saludarte y gracias por estar en Pulso Federal para el país. Bueno, Daniel, Cacho, doctor Boglione, muchas gracias por la invitación. Saludamos también a la audiencia y omitamos algunos recuerdos, Daniel Ferro, que no son oprobiosos, pero bueno, en estos tiempos podrían ser malinterpretados, quizás. Pero la hemos pasado bien, ¿no? La hemos pasado muy bien. Recuerdo una locución suya, vestido íntegramente con el conjunto alternativo del Club Atlético Independiente, sí, con la publicidad de una bebida a base de soja, sí, donde nos demostró también sus dotes artísticas con un micrófono en la mano, personificando a nuestro querido Roberto Sánchez. Exactamente, recuerdo. Eso fue después de cierta hora, porque a Sí. las primeras horas uno se sienta a comer, es un hombre más riguroso, ¿no? Olmedo diría sí, más o menos 20-30 ya estábamos así. Bueno, Gustavo, bienvenido a Pulso Federal. Es un gusto recibirte. Hace un tiempito te llamé para que me orientes por un camino en Ensenada, que estaba llegando. Sí, que estaba llegando. Pero bueno, ¿cómo ves vos la situación que estamos viendo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el país, ¿no? Venimos de una interna, venimos de problemas financieros. La Nación le debe a la provincia 13.000 billones de pesos. ¿Cómo se arregla todo esto? Por lo menos tu visión. Bueno, empecemos por una cita del general, que toda política es la política internacional, ¿no? La única política es la política internacional. El mundo está complicado, y estamos en el punto más oscuro de la democracia. Personalmente, hace rato que tengo una lectura, estamos frente a una posible crisis civilizatoria, ¿no? No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Esto se ve mundialmente, ¿no? Es decir, a partir de los años 90, de la caída del muro, por situar un corte, ha habido una intervención definitiva de la tecnología con la introducción en escala de lo que fue la Internet, el teléfono inteligente y hoy día la inteligencia artificial, que ha intervenido en la subjetividad de los individuos y bueno, esto suplanta al desarrollo normal de lo que fue la civilización del Sapiens, y nos conduce al individuo que no escribe, no lee, no piensa y solo escrolea, con lo cual el paso, estoy haciendo una rápida síntesis de lo que veo en el mundo, ¿no? Es el paso de la racionalidad a la pura emocionalidad, donde no hay registro ni siquiera de lo que pasó antes de ayer. Entonces hoy realmente estamos complicados, porque el 40, y esto no es generacional, no es que los pibes del sub 40 o los sub 35 que votaron a este mamarracho que tenemos como presidente son los responsables. La intervención digital, la intervención de la tecnología, conspira también contra señores de nuestra edad, confundiéndolos con que la vida se puede hacer a través del chat, que la vida se puede hacer a través de esto, prescindiendo bueno, yo lo escuchaba recién al compañero Fernández, ¿no? Prescindiendo de los territorios, de las regiones, de las personas, de la problemática real del ciudadano de a pie, del hombre de a pie, y prescindiendo de lo que ha sido estructurante de nuestra vida en sociedad, que es el trabajo, y hoy, digamos, creo que estoy convocado para hablar de algo de esto, y si hay algo que ha sido atacado en sus más profundas raíces para obtener el único objetivo que les preocupa a estos tipos, que es debilitar al movimiento sindical para poder arrasar con lo que queda de la Argentina que alguna vez conocimos, bueno, ese es el escenario en el que estamos. Si le damos a esto la dimensión solo de una reforma laboral, nos estamos equivocando. El verdadero objetivo es destruir al modelo sindical argentino como última barrera que se puede oponer para sostener
un país y un modelo distinto. Lo que ellos llaman el cambio cultural, ¿no? Es un cambio totalmente, ¿sí? Es borrar la memoria de 100 años o de 150 años y arrancar de nuevo con la precarización, con el hambre, con el látigo, con todo lo que pasó en Argentina. El preperonismo en materia social y la colonia en materia política, ¿no? Claro. Para sintetizarlo de alguna manera. Pero ellos tienen memoria, ¿no? Porque en el 55 con los bombardeos intentaron lo mismo, con la proscripción persiguieron lo mismo, no lo pudieron contener en el 73, en el 76 volvieron sobre sus mismas ideas, que era la abolición del peronismo, la prohibición de la actividad sindical. Cacho lo tiene muy en claro, la primera medida del gobierno de Liendo, que era entonces ministro de Trabajo, fue a los 25 días de haber asumido la Junta Militar, mutilaron la LST de 1974 en 100 artículos modificados y más de 20 eliminados. Y esto replicó durante los 90 con el gobierno de Menem y replicó durante el gobierno de Macri, y bueno, y ahora vienen por lo que queda, ¿no? Gustavo, acaba de salir una sentencia de un juzgado laboral suspendiendo el convenio entre la Nación y la ciudad para transfiriendo la competencia, porque no transfiere la justicia, sino la competencia en materia laboral ordinaria, ¿verdad? Sí. Ese es un eje esencial en el proyecto del gobierno, porque la justicia laboral es la última barrera de resistencia. Totalmente de acuerdo, Cacho. Esta reforma en la Justicia Nacional de Trabajo no dura un suspiro. Ya se expidió, o sea, vino viejo en odres nuevas, ¿no? El DNU 70 fue en parte lo que luego fue la Ley Bases, y la Ley Bases es en parte lo que es esta reforma que se superponen y demás. Y ya la Justicia Nacional del Trabajo tuvo postura respecto del DNU 70, que está a las resultas de un recurso extraordinario de la Corte. No habría posibilidad de que esta reforma laboral se sostenga si no eliminan a la Justicia Nacional del Trabajo. Afortunadamente hoy un juez, Mendel, creo, si no me equivoco, ¿no? Juez Mendel hizo lugar a la cautelar de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, suspendiendo la aplicación de esa norma, que además, bueno, es atacable, viola la ley Cafiero, por un lado, que es una ley casi de estatus cuasi constitucional, como dice el fallo, porque esa ley fue dictada en el momento de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la Constitución del 94, con lo cual no es una ley que puede ser modificada a tontas y a locas por cualquier otra ley, pero además con todos los horrores de procedimiento legislativo, ¿no? Yo me acuerdo que en los 90, cuando hacíamos algunas cosas juntos, el doctor Cuartango, habíamos escrito en un par de demandas que no cualquier escrito que tramite entre ambas cámaras de la legislatura del Parlamento Nacional y sea aprobado merece ser denominado ley, porque el derecho es algo más que una norma escrita, es principios, o sea, hay una pirámide jurídica, hay principios, hay fundamentos, hay historia y jurisprudencia, y el derecho social, del cual el derecho laboral forma parte, es una construcción histórica que es constitutiva de nuestra cultura, de nuestra formación como Estado, de nuestro progreso como Estado. Si Argentina se diferenció de los restantes países de América Latina, fue porque hace 80 años empezó un proceso de incorporación de las grandes masas postergadas en el trabajo, que formaron después clases, gracias también a ser acompañadas por los instrumentos de la cultura, la universidad libre, no arancelada, que permitió que los hijos de obreros llegaran a lugares impensados, ¿no? Mi viejo se recibió de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Quién creó la Universidad Tecnológica Nacional de noche para que los obreros pudieran estudiar? La Universidad Obrera, ¿no? ¿Cómo? La Universidad Obrera. Sí, claro. Por sí, definición. Claro. Y ese conjunto de normas y principios que hoy está olvidado. Esta reforma, vuelvo a lo de la justicia nacional, ¿no? Se metió el proyecto de transferencia
en extraordinarias y luego de haber sido enviado el proyecto, que además ingresó por el Senado conteniendo un capítulo impositivo, es decir, todo un desaguisado que no podría pasar el mínimo filtro de lo que a lo mejor en los años 80 no hubiera pasado esto, no hubiera sucedido, porque también hay una degradación de la calidad de los funcionarios, de los jueces, de los diputados y de los senadores. Sí, inclusive yo creo que la Constitución está muy desprestigiada en el ámbito del gobierno, porque aun cuando Milei juró por ella, es decir, se pueden tener ideas distintas, pero hay que modificar la Constitución. De lo contrario no se puede llegar a cabo. Es decir, la justicia social es un derecho que está proclamado en el artículo 14 bis. Está proclamado en el artículo 14 bis y hoy a la mañana leía, ¿no? Porque la OIT, y usted lo sabe, Cacho, no es precisamente un organismo ni pro obrero, ¿no? Ni se lo puede colocar en ese lugar. Sin embargo, Fabio Bertranou, que es el director regional para América Latina y el Caribe, director regional adjunto, sacó un artículo en estos días donde precisamente habla de la necesidad de que no hay crecimiento inclusivo sin trabajo, sin diálogo social y sin justicia social. O sea, la OIT es más peronista que algunos compañeros que están en el Congreso. Y el presidente, obviamente, yo creo que no voy a meterme a hacer esas caracterizaciones tipo Nelson Castro, porque no soy médico, no voy a decir nada sobre su psiquis y no me interesa. Voy a acordarme nada más de su primer mensaje inaugurando sesiones legislativas en el año 2024, cuando lo hizo dándole la espalda al Congreso de la Nación. Para muestra basta un botón. Un hombre que declaró abiertamente que venía a desmantelar el Estado, que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro. Y bueno, y el Estado argentino está organizado en base a esa Constitución, bajo la forma representativa, el Congreso, republicana, las instituciones, el Poder Judicial, y federal, las provincias. ¿Qué parte de esa forma de gobierno y de esas formas de Estado, Milei y su equipo de gobierno y los que lo manejan, no se pasan por las partes más oscuras de su cuerpo, incluyendo la Constitución completa? Entonces Gustavo, yo creo que estamos realmente en un momento de una derogación tácita de la Constitución y en un virtual pre-estado de sitio donde... Porque también hay resoluciones ocultas o que la gente no conoce, pero el decreto 854 y el 903 de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, habilitando la intervención de fuerzas federales en los territorios provinciales a requerimiento de los empleadores vía WhatsApp frente a la concentración de más de 3 trabajadores en las puertas de su casa, cosa que después fue recepcionado en la ley Bases, ¿no?, como una causal de justo despido con el 242, son un verdadero desastre. El protocolo antipiquetes, que está declarado inconstitucional por un juez nacional, lo siguen aplicando. Entonces, acá no importa lo que diga la justicia, como no hacen lo mismo con los comedores, como hacen lo mismo con la ley de financiamiento educativo, mandando a que readecúen partidas. Es decir, hay directamente una topadora de avance por sobre la institucionalidad, con postergación específica de todo lo que sea el universo o el mundo social. Discapacitados, jubilados, médicos, ciencia, tecnología, salud, educación, obviamente, trabajo. Gustavo, dato de color, dato de color, perdón, Daniel. Sí. Anteayer, le sacaron el cartel que decía Ministerio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que no lo era, pero hasta le arrancaron el cartel. Seguramente le van a poner Secretaría. Y conozco, lo tengo a mano, si quieren después se lo voy a hacer llegar, la nueva estructura que firmó Cordero ya, Julio Cordero, el hombre de Techín puesto allí a regular las relaciones del trabajo, donde queda disminuido al mínimo y se elimina el Consejo Federal de Trabajo, se eliminan las áreas de inclusión, se eliminan el programa Asistir, bueno, es decir, queda reducido solo a la paritaria y
asociaciones sindicales. Bueno, te digo, atrás tenés un reloj que está marcando las 15:04. Nosotros terminamos a las 15. No. Uy, sí, tenés razón. Bueno, no importa. Igual te va a hacer el doctor Baglione la última pregunta. Te digo una postilla simplemente. Cuando hablaba recién de el 14 bis. Los que dicen que son radicales votaron en contra del 14 bis. Sí, que fue de Quesoro Larralde. Claro, es que fue Quesoro Larralde. Es decir, ellos mismos votaron en contra de su propia gente, o los radicales que no tienen ningún cargo, son hombres de a pie, en contra de sus derechos. Espectacular este país, la verdad que bárbaro. Bueno, doctor Baglione. No, felicitarlo, no pensaba hacer otra pregunta. Así que felicitaciones, realmente me impacta escuchar lo que Gustavo dice, me impacta de manera muy negativa, porque tengo una visión negativa acerca de cómo van a marchar las cosas en nuestro país. Tengo para mí, como un hombre de los medios, que la irrupción de las nuevas tecnologías han dejado a la gran mayoría de nuestra sociedad fuera del conocimiento. Es decir, el conocimiento de todo esto que Gustavo nos acaba de ilustrar quedó en manos de lo que llaman medios hegemónicos. Totalmente. Exactamente. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo. Se nos acabó el tiempo. El tiempo es tirano. Una frase nueva, te acabo de decir. Es cierto. Claro. Así que, pero ¿sabes que sería bueno? Que un día vengas de La Plata acá y te quedes con nosotros acá en el programa, ¿no? Yo preferiría estar a distancia y a disposición siempre. Bueno. Doctor Gustavo Mariani, un amigazo, estuvo aquí en Pulso Federal. El equipo te dice, gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, compañero. Nos vemos. Bueno, ya nos tenemos que ir, operador. El operador me decía, vamos, que hay que rajarse. Entonces, ya me despido directamente, ¿no? Bueno, doctor Juan Baglione, gracias por un martes más. No, gracias por la recepción, muchas gracias. Y se vienen más martes todavía, ¿eh? Doctor Oscar Cuartango, gracias por un martes más. Muchas gracias a todos los que participaron en este programa. Exactamente, gracias a todos. Gracias, un beso grande le mandamos a Nair. Y el próximo martes, el equipo completo, aquí en Pulso Federal. ¿Para dónde? Para el país. Chau, gracias, buena semana. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece,